Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Bienvenidos, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Estamos en este tiempo de fruto fiel. Damos la bienvenida a aquellos que se han ido conectando. A Jimena desde Hamburgo, Alemania. No desde Suiza, como dije el otro día. Desde Hamburgo, Alemania. A Juan José Villa, bienvenido. Gloria a Dios. A Robin, a Esther, que ya saludamos, a Miguel Hernández, Dios le bendiga a Miguel, a Viviana, a Francisca, todos aquellos hermanos y hermanas, a Piedad, gloria a Dios, aleluya, bienvenidas, todos aquellos que están conectados en este tiempo de fruto fiel, un día lluvioso, pero sabes que no tengo pensado salir hoy, se puede estar lloviendo todo el día. Bueno es el Señor, amén. Gloria a Dios que podemos seguir meditando, podemos seguir orando, podemos seguir escudriñando las Escrituras. Y en este tiempo de fruto fiel, en este tiempo en el cual Dios nos está hablando tanto a través del libro de Proverbios. Yo no sé usted, pero yo estoy adquiriendo sabiduría, estoy adquiriendo consejo a través de estas Escrituras. Y yo espero que así sea también en sus vidas. Es necesario, es primordial que la sabiduría de Dios, esa sabiduría que proviene, como nos dice el proverbio número 1, el versículo 7, esa sabiduría proviene de tener una vida en el temor del Señor. Así que caminemos en el temor, caminemos en santidad, en integridad, para que estas palabras puedan ser guardadas en nuestro corazón. Estos proverbios, estas sabidurías, nos habla tanto acerca de la sabiduría y la necedad, el contraste que hay entre ambos. Y cuánto, no sé usted, pero yo personalmente, cuánto me he sentido reflejado en tantos versículos. Hoy vamos a comenzar el capítulo 29, Proverbios 29. Y vamos a seguir aprendiendo acerca de lo que es la necedad, la pereza y las consecuencias de un gobierno injusto, un gobierno impío. Amén. Así que, como siempre, les aconsejo que tomen sus Biblias, sus libretas, sus polígrafos y sobre todo que tengan un corazón dispuesto para poder recibirla. Amén. Dice el versículo 1 de Proverbios 29. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Endurecer la cerviz. Esto lo escuchamos constantemente, sobre todo hablando del pueblo de Israel. El pueblo de Israel dice que era un pueblo duro de cerviz. Entonces estamos hablando de una actitud obstinada, una actitud que resiste, una actitud que desobedece a Dios. Es lo que hoy podemos decir como un hombre o una mujer que son tercos, cabezones, cabezotas, que se mantiene en su necedad, en su terquedad, en su propia opinión y que no quiere cambiar, que no quiere humillarse. Eso sería endurecer la cerviz. Entonces, vemos este versículo que nos habla de que el hombre que a menudo es reprendido y que no escucha esa reprensión, el hombre que reprendido endurece la cerviz. Esas son las consecuencias, porque de repente dice la Escritura que va a ser quebrantado. O sea, tenemos que entender también que lo opuesto a una dura cerviz es un cuello doblado, es un cuello que se dobla, que se humilla en la sumisión, que acepta la corrección. Eso sería lo contrario a un hombre, una mujer duro de cerviz. Entonces, ese hombre obstinado, ese hombre terco, ese hombre rebelde, hombre y mujer estamos hablando. Entonces, cuando él continúa en esa desobediencia, cuando él continúa en su necedad, en su obstinación de desobedecer a Dios por un largo tiempo, dice que va a ser quebrantado, tarde o temprano va a ser quebrantado. Entonces, el de duro cerviz, esa persona que piensa de que nunca va a tocar su vida, de que nunca vendrá el juicio a su vida, esa persona que juega con la paciencia del Señor, va tarde o temprano ese rechazo que él tiene, ese rechazo a la sabiduría, ese rechazo a los principios, ese corazón obstinado, un corazón duro, un corazón que no quiere obedecer a Dios, va a tener unas consecuencias nefastas.
será quebrantado, dice la Escritura. Y esta palabra quebrantado no es que simplemente va usted a llorar con un corazón quebrantado y contrito. No, aquí la palabra quebrantado habla de dolor, habla de que va a sufrir consecuencias duras. Por tanto, aprendamos del pueblo de Israel, un corazón duro de servir, un pueblo duro de servir. Las Escrituras, como nos dice en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice que lo que fue escrito, o sea, refiriéndose al Antiguo Testamento, es que para que nosotros hoy día aprendamos. Por tanto, tenemos tantos ejemplos de dureza de servir, de obstinación, que lo único que provocó fue calamidad. Y vemos las consecuencias, como el pueblo de Israel constantemente era humillado, era oprimido por Babilonia, por Asiria, por Egipto. Las consecuencias de la obstinación de un corazón, un rostro endurecido. Amén. Verso 2. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Este mismo versículo lo podemos ver en Proverbios 28, versículo 12. Y dijimos que las naciones tienen el gobierno que se merecen. Esta es una sabiduría que encontramos en el libro de Eclesiástico. No vuelvo a repetir, no confunda con el libro de Eclesiastés. Ese libro eclesiástico es otro libro apócrifo que no se considera, no está dentro de la Biblia, pero sí está dentro de la Biblia católica. Y es un libro también de sabiduría, tiene muchos dichos de sabios, aunque no se consideran inspirados por Dios, como lo que tenemos en Eclesiastés o tenemos Proverbios. Este libro de sabiduría dice que las naciones tienen el gobierno que se merecen. Y en cierta manera se cumple. Porque vemos donde hay un pueblo obstinado, donde hay un pueblo que constantemente anda en corrupción, constantemente anda en maldad, en aprovechar siempre la más mínima oportunidad. Las personas que llegan al gobierno vienen a ser igual, son semejantes. Lo que tenemos claro es que Dios tiene el poder para gobernar. Y Dios tiene el poder para poner hombres y mujeres en los gobiernos. Y muchas veces Dios usa esos malos gobernantes para que el pueblo aprenda, para disciplinar al pueblo. Lo encontramos en la palabra del Señor, como después de David, como después de Salomón, reyes que en parte hicieron justicia, en parte fueron buenos gobernantes. Vemos que después de ellos, muchos, dice la palabra, que hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Y hacer lo malo ante los ojos de Dios tiene consecuencias. El pueblo sufre. El pueblo es el que gime, como dice este versículo número 2. Cuando él domina el impío, cuando hay un gobernante malvado, un gobernante que solamente mira por su propio bien. Al final el pueblo es el que gime, el pueblo es el que sufre las consecuencias. Recordamos lo que dice en Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2, que toda persona debe someterse al gobierno porque toda esa autoridad han sido puestas por Dios. Por tanto, el que se rebela contra esas autoridades se está rebelando con Dios mismo, contra Dios mismo. ¿Por qué? Porque fue Dios que las puso y todo tiene un porqué. Nos guste o no nos guste nuestros gobernantes. Nuestra función como pueblo de Dios, como hijo de Dios, es orar por nuestros gobernantes. Y vuelvo a repetir, que se levante una generación con principios, que sean nuestros hijos, que vengan a tomar esas posesiones de autoridad, que ocupen esos lugares de presidencia, para que puedan volver los principios de Dios a las naciones. Amén. Verso 3. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. Aquí está hablando de los hijos, de cualquier edad, no solamente los pequeños, sino de cualquier edad, también los adultos. Dice que van a traer alegría, van a traer felicidad a los padres cuando aman y viven la sabiduría. ¿Por qué? Porque eso va a traer orgullo, es un orgullo justificado de los padres. Al ver que los hijos caminamos de una vida correcta, una vida en justicia, una vida en paz, eso le va a traer
alegría, le va a traer paz, le va a traer consuelo a los padres al ver que sus hijos no son unas balas perdidas, que están cometiendo fechorías, que están por los malos caminos. Le va a traer esa seguridad en su vejez, en sus últimos años de vida, saber que sus hijos son hijos de bien, no son hijos que van a tener tristeza en su corazón. Dice que el que frecuenta rameras perderá los bienes. Y tenemos aquí el ejemplo del hijo pródigo. No hay mayor ejemplo en toda la palabra que ese. Como un hijo que vivía en casa de sus padres, vivía bien, tomó la herencia, la malgastó con rameras, con prostitutas, y perdió todo. Lo malgastó, quedó en la ruina, y es el mejor ejemplo que tenemos. Entonces fíjese que si vivimos una vida correcta, alegraremos los corazones de nuestros padres. Pero aquel que camina con rameras, con prostitutas. Y fíjese que no solamente hablamos de la prostitución natural como lo podemos entender. También hay prostitución espiritual, nos habla la palabra, sobre todo en Jeremías, habla mucho acerca de la prostitución espiritual. Cuando nos prostituimos detrás o con dioses ajenos, cuando dejamos a Dios, cuando nos vendemos por cualquier cosa que ocupe el primer lugar de Dios. O sea que para meditar, porque esa prostitución va a traer escasez, va a traer, como dice aquí, va a perder los bienes, va a traer pobreza a nuestras vidas. Verso 4. El rey con el juicio afirma la tierra, mas el que exige presentes la destruye. Aquí vemos nuevamente las naciones que son gobernadas por esa persona, por ese rey, por ese líder que rige con juicio, que es un hombre, una mujer que hace equidad, que está gobernando con justicia. Toda nación que esté gobernada por ese tipo de hombres y mujeres solamente pueden esperar fortaleza y progreso. Cuando se gobierna con justicia, hay progreso. Cuando en el gobierno hay orden, hay progreso. Me gusta mucho lo que dice la bandera de Brasil, no sé si usted se ha dado cuenta, que en el escudo pone orden y progreso. Porque es así, cuando hay un orden, hay progreso. Cuando esa nación está gobernada por el juicio, será afirmado. Entonces, vemos aquí que el que exige presentes, ese gobernante de un país donde hace abuso de su poder. Y no solamente en el contexto del rey Salomón en aquel tiempo, sino hoy día lo estamos viendo también, donde hay hombres que abusan del poder en el cual el mismo pueblo, en la democracia, llamada democracia, ha puesto en el poder. Esos mismos hombres se aprovechan de esa posición, roban los bienes, roban lo que no les pertenece, incluso aceptan sobornos, aceptan esos regalos de gente que quieren ayuda, quieren favores. Y eso es lo que va a traer destrucción a la nación. No podemos ver, lamentablemente aún existe. Lamentablemente en países, y no estamos hablando de países llamados del tercer mundo, sino también en países llamados del primer mundo, mal llamados del primer mundo, porque el corazón corrupto, el corazón de unos dirigentes que, aparte de no tener sabiduría para saber gobernar, pero sí tienen sabiduría, la mala sabiduría, para poder aprovecharse de esa posición y robarle al pueblo. Y eso es lo que va a destruir la nación. Hay tantas naciones destruidas por esos sobornos, por esos presidentes, por esos gobernantes que admiten la corrupción, que admiten el cohecho. Así que, vuelvo a repetir, oremos por el gobierno del justo. Verso 5. El hombre que lisonjea a su prójimo, red tiende delante de sus pasos. Aquí vuelve a hablar de lisonjear, vuelve a hablar de alabar exageradamente a esas personas y con el único interés de obtener
algún regalo, alguna influencia. Eso es lisonjear. Entonces, el que lisonjea a su pueblo, a su prójimo, perdón, dice que tiende una trampa. Pero aquí el sabio sabe cómo evitar eso, ¿verdad? Uno tiene que saber discernir. Y es algo que no pedimos. Fíjese que siempre venimos al Señor a pedir cosas. Venimos con una lista de peticiones delante del Señor. Pero nunca pedimos discernimiento. Pedimos salud, pedimos dinero, pedimos salvación, pedimos tantas cosas, pero no pedimos discernimiento. No pedimos sabiduría. Y es algo que nosotros tenemos que comenzar a tomar, a pedir. Sabiduría de parte de Dios. Para poder discernir aquellas personas que nos adulan, aquellas personas que vienen con otro propósito, con otro interés. Entonces, hemos aprendido también en estos versículos anteriores, capítulos anteriores, donde es necesario y saludable corregir en el amor, siempre en el amor, corregir en el amor, no en una imposición, sino corregir en el amor. Es saludable. ¿Por qué? Porque así lo vamos a sacar de su error. De nada sirve los halagos, de nada sirve que siempre le estén lisonjeando, le estén diciendo palabras bonitas y usted continúe en ese error, viviendo en ese mismo error. No sirve de nada, eso es un lazo, como dice aquí, es una red, es una trampa a sus pies. Usted va a caer en el error, va a continuar viviendo en el error. Gloria a Dios por esos hombres, por esos amigos, por esas personas que Dios ha puesto a nuestros lados, ya sean nuestros líderes, nuestros pastores o cualquier persona que nos ayuda a ser corregidos. Así que pidamos discernimiento al Señor para poder saber quiénes son aquellos que simplemente nos alaban, nos lisonjean para obtener algo de nuestra parte. Verso 6. En la transgresión del hombre malo hay lazo, mas el justo cantará y se alegrará. Este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente dice así: la gente malvada queda atrapada por el pecado, pero los justos escapan con gritos de alegría. En la transgresión, dice aquí. La transgresión viene del original del hebreo peshá, que significa rebelión. Significa descarriarse voluntariamente del camino de una vida santa. Eso es lo que significa la transgresión. Descarriarse voluntariamente. O sea, pecamos voluntariamente, deliberadamente. No fue por un error, no fue que hemos caído porque sí, sino que lo hemos pensado, lo hemos meditado, hemos marcado los tiempos. O sea, no hay engaño. Lo hemos hecho voluntariamente. Entonces dice que eso es un lazo. Un lazo es una cuerda. En el original habla de una cuerda que atrapa. Es una cuerda que atrapa animales. Para que usted se haga una idea. Cuando, si usted ha visto alguna vez el rodeo, eso que van encima de un caballo y van con una cuerda dando vueltas para atrapar a un toro, a una vaca o algo. Ahí lo atrapa. En ese mismo contexto podemos entender esto, que el que peca deliberadamente tiene ese lazo, o sea, se le está atrapando, es como un gancho, lo que lo tiene atado, y fíjese que muchas veces la persona que ha pecado deliberadamente, peca una vez y otra vez y otra vez, no hay un arrepentimiento genuino, es difícilmente salir de esa situación. Eso es una atadura, no puede salir voluntariamente, no tiene la capacidad, no tiene la voluntad de arrepentirse. Y esto muchas veces lo hemos visto en la pornografía. Hombres y mujeres que están constantemente en ese pecado oculto de pornografía y que les resulta muy, muy difícil. La palabra nos enseña de que el verdadero ayuno es para desatar las ataduras del pecado. El ayuno sirve para tantas cosas, pero en Isaías capítulo 58, en el verso 6, dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Es por eso que oramos en el fruto fiel, para que esas vidas sean soltadas, la gente que está en el vicio y que no puede lograr dejarlo, está en el alcohol, en el alcoholismo, en las drogas,
en la pornografía y les resulta muy difícil, no pueden dejarlo. ¿Por qué? Porque pecaron deliberadamente, pecaron de una manera, o sea, queriendo hacerlo, porque sí, porque les placía, y después resulta imposible sacarlo, porque hay una atadura, y solamente a través del ayuno y a través de la oración, como estamos haciendo en el fruto fiel, es para desatar esas ligaduras, esos lazos de impiedad, esos lazos de maldad que hay en sus vidas. Al contrario, dice que el justo cantará. Entonces hay un cántico, hay un regocijo, hay una alegría dentro del corazón, dentro de la vida del justo, porque eso le hace estar libre del pecado. Entonces fíjense qué contraste tenemos aquí. El que transgrede, el que se descarría voluntariamente, entra en un lazo, entra en una atadura que no va a poder salir, por mucho que quiera. En el mundo espiritual es sumamente importante reconocerlo para que podamos entender el por qué las vidas no cambian, el por qué las vidas aún aquellos que se han venido a los pies de Jesús, pero no han entregado todas esas áreas a Dios. Y solamente a través del ayuno puede ser quitadas. Amén. Así que si usted está en el tiempo de fruto fiel, ore en este sentido. Ore en Isaías capítulo 58, verso 6, el verdadero ayuno. Ore para que Dios sea desatando toda ligadura de impiedad de esos hombres y esas mujeres que usted está orando, por los cuales está orando. Y verá cómo en el mundo espiritual va a ser un impacto y esas vidas van a venir a los pies del Señor. Verso 7. Conoce el justo la causa de los pobres, mas el impío no entiende sabiduría. O sea, la preocupación del necesitado estamos viendo aquí. Entonces, es eso que distingue al justo del impío. Que el justo tiene compasión, ve la necesidad del pobre. El Salmo 41:1 dice, bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Bienaventurado, bendecido, doblemente bendecido, aquel que piensa en el pobre, aquel que ve la necesidad y ayuda al pobre. ¿Por qué? Porque va a tener recompensa, como dice en este Salmo 41, verso 1. El día malo, habrá momentos en que el justo que se ha acordado, que ha ayudado, que piensa en el pobre, y ojo, no solamente pensar es acordarse del pobre, sino actuar, ayudarlo. No sirve de nada pensar en el pobre y no hacer nada, sino actuar. Entonces Dios en el día malo, en el día de aflicción, en el día de dificultad, Dios lo va a librar. Es una promesa. Ahora, el contraste que tenemos aquí del justo que conoce, que se preocupa por el necesitado. La parte contraria es el impío. Porque al impío no le importa nada, ni nadie. El impío solamente piensa en él mismo, es un egoísta. Ese es el contraste que encontramos en este versículo 7. El verso 8 nos dice, los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. Los escarnecedores, los burlones, esos pueden alborotar, como dice aquí el sabio Salomón, puede alborotar toda una ciudad. Es decir, en lugar de mantener la calma en una situación crítica, una persona puede empeorar las situaciones. El burlarse de una situación lo que puede hacer es que se empeore. Hablamos en unos capítulos anteriores donde uno puede decir de que puede hablar a su amigo, puede dañar a su amigo y después decir, no, es broma. El mal ya está hecho. Y dijimos que necesitamos ser serios en situaciones. Podemos hacer broma, pero hay momentos y hay lugares donde necesitamos ser serios. Amén. ¿Por qué? Porque si no, eso puede causar que por una broma, puede causar una contienda, puede dañar a la gente. Entonces tengamos sabiduría para no ser incendiarios de ciudades, como nos dice este versículo. Dice, mas los sabios apartan la ira. Entonces los sabios siempre van a ser pacificadores.
En Proverbios capítulo 15, verso 1, vimos que la blanda respuesta quita la ira. Y esa blanda respuesta solamente está en la boca de los sabios. Los sabios van a saber callar en el momento oportuno, pero van a saber hablar en el momento oportuno también, pero con unas palabras que edifiquen, unas palabras que pacifiquen, no que enciendan una ciudad como el escarnecedor, como el burlador. Entonces, fíjese cuán difícil es discutir con una persona que solamente tiene palabras suaves. En cambio, el escarnecedor va a tener palabras de burla, va a tener palabras que lo único que va a hacer es enfurecernos o enfurecer a otras personas con sus burlas, con sus chistes, a la hora de tener esa disputa. Porque es normal que tengamos diferencias de opiniones. Y eso no quiere decir que sea una pelea, un pleito. Pero cuando por otra parte ya se entra en la burla, lógicamente uno, si no tiene dominio propio, lo que viene es a enfurecerlo, a provocar ira, enojo. Así que el sabio a esas burlas tiene que contestarle con palabras suaves. Y eso es lo que nos demuestra la sabiduría, el valor de la sabiduría en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque aleja, aparta la ira, como dice este versículo 8. Al aplacar la ira, buscamos la paz. Somos pacificadores. Por tanto, busque siempre palabras amables. Busque palabras que edifiquen. Esas palabras dulces, esas palabras tiernas. Amén. Verso 9. Si el hombre sabio contendiere con el necio, que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. Contender. Contender, en esta palabra que tenemos aquí, en el original significa un litigio en un juicio, o sea, un enfrentamiento en un juicio. La contienda no es en cualquier lugar, sino el contexto que puso aquí Salomón fue en un juicio. Entonces, Salomón, teniendo en cuenta, o imaginándose, o dando esta enseñanza, esta sabiduría, entre un juicio entre un sabio y un necio en un tribunal de justicia, lógicamente hay tantos fundamentos y principios diferentes entre el necio y el sabio, que lo que uno que va a hacer por mucha, ¿cómo puedo decir? Va a ser frustrante. Va a ser frustrante el tener que estar en litigio, el estar en contienda con un necio. Va a ser frustrante, ¿por qué? Porque la actitud del necio, aunque usted tenga toda la razón del mundo, no le va a permitir entender esas razones. Entonces, el rey Salomón en este proverbio nos está enseñando de que el hombre sabio tiene que ser precavido. Precavido a la hora de contender con un hombre necio. Y mucho más si es en un juicio. Si el juez aplica la justicia, la equidad, posiblemente usted pueda tener esa victoria, llamémoslo así, pero el necio va a continuar con la suya de que tiene razón. Entonces, no tendrá reposo, dice aquí. El verso 10. Los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto, mas los rectos buscan su contentamiento. Este versículo de la Nueva Traducción Viviente dice: los sanguinarios odian a las personas intachables, pero los honrados procuran ayudarlas. Entonces, es bien entendible en esta versión, donde dice que los hombres y las mujeres buscan, los hombres y mujeres rectos, esos buscan y cuidan el bienestar de los irreprensibles. Y procuran ayudarlas, los honrados. Amén. Verso 11. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. El necio no puede frenar su ira. Entonces, cuando está enojado, cuando está airado, de inmediato va a demostrar su necedad. Entonces, nunca debemos hablar, nunca debemos abrir nuestra boca en medio de la ira. ¿Por qué? Porque siempre va a salir palabras, vamos a decir cosas que al final no vamos a arrepentir, vamos a causar daño. O sea, la palabra mismo dice de que la lengua es como
está inflamada por el mismo infierno. Entonces, tenemos que tener la boca cerrada, porque vamos a demostrar nuestra necedad y después nos vamos a tener que arrepentir de esas palabras que vamos a estar diciendo. Entonces, el sabio sabe que hay un momento y sobre todo hay un lugar para todos esos sentimientos. Y ese lugar no es otra cosa que otra persona que nuestro Señor Jesucristo. A Él debemos ir. A Él debemos abrir nuestra boca. A Él debemos abrir nuestro corazón. No demostremos nuestra necedad con el hombre, sino que demostremos nuestra sabiduría a la hora de, en esos enfrentamientos o en esos momentos acalorados donde el necio nos saca de quicio, no abrir nuestra boca para no ponernos a la altura de Él, no mostrar la necedad, sino que vayamos a los pies del Señor, porque ahí vamos a encontrar el oportuno socorro, vamos a encontrar el sosiego. Verso 12. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. O sea, si un gobernante atiende, si le presta atención a esa palabra mentirosa, a las mentiras, entonces los que están a su lado van a saber de qué condición es el gobernante. Van a saber que el gobernante tiene una integridad puesta en juicio, así que ellos se van a aprovechar y van a ser unos mentirosos, van a aprovechar esas mentiras para adquirir esa influencia, para obtener esos beneficios, para manipular a ese gobernante. Entonces, aquí es como que si una vez lo haces, lo va a tener que seguir haciendo siempre, ¿no? Esto sería lo que este versículo está diciendo. Entonces, lo que hace estos servidores es aprovecharse de esa situación. Entonces, no solamente podemos aplicarlo a los gobernantes, lo podemos aplicar a todo hombre, toda mujer que está en una posición de autoridad. Por ejemplo, en un puesto de trabajo. Si usted es un encargado y usted se deja llevar por decisiones y los que están a su lado están viendo que usted tiene, de cierta manera, un corazón corrupto, acepta los sobornos, por decirlo así, toma decisiones en la mentira, ellos se van a aprovechar de esa condición. Eso es lo que nos está diciendo este versículo. ¿Amén? Lo vamos a dejar aquí del versículo 12, mañana continuamos, pero ¿qué tal si terminamos orando en la palabra del Señor? Padre, en el nombre de Jesús, agradecidos estamos contigo, Señor Padre, porque nos muestras con tu palabra, Señor, que aún somos duros de servir. Y te pedimos, Señor, que no lleguemos al quebrantamiento de nuestra alma, Señor, sino que lleguemos, Padre amado, Señor, a ser humildes, Señor, a estar sumisos a tu palabra, que no rechacemos la sabiduría, que no tengamos corazones obstinados, Señor, en nuestra propia opinión, sino que reconozcamos, Padre, la sabiduría que viene de ti. Oramos, Señor, por nuestros gobernantes una vez más, para que ellos sean temerosos de ti y puedan tomar decisiones correctas. Oramos, Padre amado, Señor, para que seamos hombres con discernimiento, para que todo aquel que venga a nuestras vidas con propósitos, con el ánimo, Señor, de aprovecharse, que podamos, Señor, discernir esa gente y podamos alejarnos de ella, Señor. Oramos, Padre amado, para que toda ligadura de impiedad sea soltada, Señor, a través del ayuno y a través de la oración. Danos entendimiento, Señor. Abre nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para poder darnos cuenta, Señor, de todo lo que se está gestando en el mundo espiritual en contra, Señor, de ese fruto fiel del cual estamos orando. En contra de esas vidas, Señor, que no puede dejar el vicio. Oramos también, Padre, para que seamos hombres pacificadores, que seamos hombres que den una respuesta blanda para aplacar la ira. Oro, Padre amado, Señor, para que tu sabiduría venga a nuestras vidas
y que podamos caminar en rectitud y caminar, Padre, en el temor de Dios. Te doy gracias, Señor, por todos aquellos que están escuchando, Señor, que están orando en este tiempo. Los bendigo, Señor, y que tú seas, Señor, dándole más sabiduría, más entendimiento en este tiempo. Te lo agradezco todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya, amados. Hasta aquí el fruto fiel de hoy. Les animo a que continúen conectados con el Señor, que continúen viendo la mano de Dios en sus vidas y que puedan, dentro de unas horas, a las 11 de la mañana, nos vemos en el culto. Estaremos trayendo una palabra para que podamos ser edificados y podamos continuar en este tiempo de confinamiento. Dios me lo bendiga grandemente. Declaro que hoy es un día especial para sus vidas, donde van a recibir noticias agradables. En el nombre de Jesús, los bendigo